En los últimos meses, una cifra comenzó a circular entre analistas económicos y diplomáticos de Asia y Sudamérica: 56,9%. Ese es el porcentaje en que creció el comercio entre Shanghái y Perú desde que se inauguró la ruta marítima directa Chancay-Shanghái. Y detrás de ese número hay mucho más que una estadística. Hay un cambio estructural en el mapa comercial del Pacífico. Un cambio que coloca al Perú por primera vez en décadas en el centro de una red logística global controlada por China. Durante años, el comercio entre ambos países dependió de escalas, transbordos y demoras que convertían cualquier operación en un viaje lento y caro. Hoy, con la apertura del puerto de Chancay, ese recorrido se redujo de más de 30 días a solo 23 días de navegación. Una diferencia que para los mercados internacionales significa miles de millones en eficiencia logística. La aduana de Shanghái informó que solo en los primeros 3 trimestres del año, esta nueva conexión marítima manejó 154.000 toneladas de carga, exportaciones e importaciones combinadas, con un valor de 3.970 millones de yuanes, unos 559 millones de dólares. El crecimiento interanual del comercio entre Shanghái y Perú llegó así a 13.420 millones de yuanes. Detrás de esos números está el motor logístico que China lleva 2 décadas construyendo. Una red marítima global donde cada puerto aliado funciona como extensión de su sistema productivo. De acuerdo con los datos más recientes de la aduana de Shanghái, la ruta marítima Chancay-Shanghái manejó 154.000 toneladas de carga, de importación y exportación durante los primeros 3 trimestres de este año. El valor total de esa carga alcanzó los 3.970 millones de yuanes, equivalentes a unos 559 millones de dólares. Esto representa un aumento del 56,9% en el intercambio comercial entre Shanghái y el Perú, que llegó a los 13.420 millones de yuanes. El crecimiento es notable si se compara con los primeros 6 meses del año. En ese periodo, la ruta había transportado 78.000 toneladas de mercancías valoradas en 1.720 millones de yuanes. En pocas palabras, la carga casi se duplicó en un solo trimestre, y el valor del comercio aumentó más del doble. El vínculo entre Chancay y Shanghái ya no es una simple promesa. Se ha convertido en un nuevo corredor marítimo activo dentro del Pacífico, capaz de mover productos en menos tiempo y con menores costos que las rutas tradicionales. Antes, un viaje marítimo entre Perú y China tomaba alrededor de 35 o 40 días. Con Chancay, ese recorrido se reduce a aproximadamente 23 días, lo que significa un ahorro de al menos un 20% en los costos de envío. Además, esta conexión directa permite que la carga peruana llegue sin necesidad de hacer transbordos en Panamá o México, lo que no solo reduce costos, sino también riesgos logísticos y tiempos de espera. Este proyecto forma parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, impulsada por el gobierno chino para fortalecer su red global de comercio e infraestructura. En este caso, la obra fue desarrollada por COSCO Shipping Ports, uno de los operadores portuarios más grandes del mundo y filial del conglomerado estatal chino COSCO. La inversión estimada supera los 3.500 millones de dólares, lo que convierte a Chancay en uno de los proyectos de infraestructura más grandes en la historia reciente del Perú. El puerto está diseñado para operar de manera automatizada. Su infraestructura incluye muelles de aguas profundas, sistemas de carga mecanizada y una zona logística integrada que permitirá almacenar y redistribuir mercancías hacia el interior del país. Gracias a sus características técnicas, Chancay puede recibir buques de gran calado, incluyendo los denominados Post-Panamax, con capacidad para más de 18.000 contenedores. El impacto de este nuevo puerto no se limita a su capacidad operativa. Según el informe Cargo Comex, elaborado por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Comex Perú, Chancay ya se ubica entre los 3 puertos con mayor movimiento de contenedores del país y el 6º en volumen total de carga apenas 3 meses después de haber iniciado operaciones. Entre junio y agosto, el terminal operado por COSCO movilizó 86.905 contenedores de 20 pies, equivalentes a 1.233.826 toneladas. Solo lo superan los puertos del Callao, Paita, Matarani, Pisco y el conjunto de puertos menores como Salaberry o Hilo. Para tener un marco de comparación, el puerto del Callao movilizó en ese mismo periodo más de 30 millones de toneladas, mientras que Paita alcanzó cerca de 2 millones. Sin embargo, el hecho de que Chancay haya superado el 1.000.000 de toneladas en solo 3 meses evidencia un crecimiento acelerado. En términos de comercio exterior, la apertura de Chancay ya está generando efectos visibles.
El flujo de exportaciones peruanas hacia China, especialmente en sectores como minería, agroindustria y manufactura, se está incrementando. Los productos agrícolas, como uvas, arándanos, café y harina de pescado, ahora pueden llegar a los mercados chinos de forma más directa y con mejores condiciones de conservación. A su vez, el flujo de importaciones desde China hacia el Perú está creciendo. Productos electrónicos, maquinaria pesada, insumos industriales y materiales de construcción están llegando más rápido y en mayores volúmenes. Esto contribuye a reducir costos logísticos para el mercado interno y a fortalecer la oferta de bienes en sectores productivos. El efecto multiplicador también se refleja en el empleo y en la economía regional. La zona de Chancay y sus alrededores está viendo un incremento en la actividad económica con nuevas inversiones en transporte, almacenamiento, servicios aduaneros, combustible y construcción. Se estima que el puerto generará más de 7.000 empleos directos y más de 30.000 indirectos en los próximos años. La importancia estratégica del proyecto es clara. Al integrarse directamente con China, el Perú fortalece su posición como plataforma logística del Pacífico Sur. Esto podría modificar los flujos tradicionales de comercio regional, desplazando parte del tráfico marítimo que hoy pasa por Chile o Panamá, hacia el nuevo eje Chancay-Shanghái. Desde una perspectiva geopolítica, China consolida así su influencia en Sudamérica. La participación de COSCO Shipping en Chancay se une a otras inversiones chinas en minería, energía y telecomunicaciones dentro del país. Para el Perú, esto significa acceso a capital y tecnología, pero también la necesidad de equilibrar sus relaciones comerciales con otros socios, como Estados Unidos o la Unión Europea. El puerto también forma parte de una red más amplia de infraestructura. Está conectado con una autopista y un futuro túnel subterráneo que permitirá el paso directo de camiones desde la zona industrial hacia los muelles, evitando congestión urbana. Además, el gobierno peruano evalúa proyectos para ampliar las conexiones ferroviarias que en el futuro podrían vincular Chancay con el centro minero y agrícola del país. Los datos disponibles indican que la ruta marítima entre Chancay y Shanghái seguirá creciendo. En el corto plazo, se espera que el volumen de carga se cuadruplique antes de finalizar el año, según estimaciones del propio operador COSCO. Si esa proyección se cumple, Chancay pasaría a mover más de 300.000 contenedores en su primer año de operaciones. El impacto también se mide en términos de competitividad portuaria. Durante mucho tiempo, el Callao concentró casi el 90% del movimiento de contenedores. Con la entrada de Chancay, esa concentración podría reducirse, creando un sistema portuario más diversificado y eficiente. Esto a su vez genera competencia saludable y presiona para modernizar otros terminales del país. En el plano internacional, el desarrollo del puerto refuerza el papel del Perú dentro de la cadena global de suministro del Pacífico. Al contar con un punto de conexión directa con China, el país puede atraer nuevas rutas navieras, inversiones logísticas y zonas industriales vinculadas al comercio marítimo. En términos económicos, los beneficios pueden traducirse en mayores exportaciones, reducción de costos logísticos y aumento de la inversión privada. En una economía como la peruana, donde la logística representa cerca del 30% del costo total de exportación, cualquier reducción en tiempos o transporte tiene un impacto inmediato sobre la competitividad. El gobierno peruano ha destacado el papel del puerto dentro de su estrategia de integración regional. Chancay no solo conecta al país con Asia, sino que también puede servir como centro de redistribución para el comercio de países vecinos como Ecuador, Bolivia y Colombia. Su ubicación geográfica, a 80 kilómetros al norte de Lima, le da acceso a una red de autopistas y centros industriales clave. De cara al futuro, los analistas proyectan que Chancay moverá más de 1 millón de TEUs al año una vez que opere a plena capacidad. Con eso, podría posicionarse como el segundo puerto más grande del país, solo detrás del Callao, y convertirse en el principal centro logístico de la costa central del Pacífico. En conclusión, el puerto de Chancay ya no es un proyecto en construcción, ni una promesa a largo plazo. Es una realidad operativa con impacto económico inmediato. Sus cifras, su ritmo de crecimiento y su integración con el mercado chino demuestran que el Perú ha entrado en una nueva etapa dentro del comercio transpacífico. Los próximos años serán decisivos para determinar hasta qué punto el país puede aprovechar este impulso. Si logra consolidar la infraestructura complementaria, asegurar marcos regulatorios claros y mantener estabilidad política, el puerto de Chancay podría convertirse en una de las principales fortalezas económicas del Perú en la próxima década. Por ahora, los datos son contundentes. El intercambio comercial con China crece, los costos bajan, la logística se moderniza y el país gana presencia dentro del mapa global del Pacífico. Todo indica que el impacto de China en Chancay no es temporal,
Es el inicio de una transformación estructural en la forma en que el Perú se conecta con el mundo. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides apoyarnos con tu suscripción. ¡Hasta la próxima!